China es una tierra de cultura, historias y descubrimientos que han reescrito la historia. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos revelando los 15 descubrimientos más misteriosos realizados en China. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Yuanmingyuan. El antiguo Palacio de Verano es el nombre con el que se conoce en Occidente al Jardín del Perfecto Brillo, originalmente llamado Jardines Imperiales. Fue un complejo de palacios y jardines, construido entre el siglo XVIII y principios del XIX, situado a 8 kilómetros al noroeste de los muros de la ciudad imperial en Pekín, a pesar del nombre que se le dio en Occidente. El recinto fue la principal residencia y espacio de trabajo de los emperadores de la dinastía Qing, desde el reinado del emperador Kangxi hasta 1860. La ciudad prohibida se usaba para ceremonias formales y durante unas pocas semanas en invierno, conocidos por su extensa colección de jardines, arquitectura y otras obras de arte. Los jardines imperiales fueron destruidos por los ejércitos británico y francés en 1860 durante la Segunda Guerra del Opio. Hoy en día, la destrucción de los jardines imperiales es aún considerada en China como un símbolo de la agresión extranjera y la humillación. El antiguo Palacio de Verano se encuentra en la actualidad a las afueras de la puerta oeste de la Universidad Tsinghua, al norte de la Universidad de Pekín y al este del Palacio de Verano. Número 14. Los huesos del oráculo. Los huesos oraculares son caparazones de tortuga y huesos de animales, en los que se han encontrado inscripciones que forman el corpus significativo más antiguo de escritura china arcaica, que contienen importante información histórica, como la genealogía real completa de la dinastía Shang, también conocida como dinastía Jin. Esto confirmó la existencia de esta dinastía, que algunos estudiosos ponían en duda hasta su aparición. Desde su reconocimiento como soporte de escritura arcaica china en 1899, se han encontrado más de 200.000 huesos grabados, de los que unos 48.000 pueden consultarse en ediciones impresas. La mayor parte de los huesos oraculares están datados sobre los últimos 230 años de la dinastía Shang, hace unos 3.200 años. El estudio de las inscripciones concluyó que consisten en el registro de rituales adivinatorios, usando la piromancia o adivinación mediante fuego o calor, realizados para o por las casas reales. Número 13. Jinsha. Jinsha es un yacimiento arqueológico en Sichuan, China, localizado en el distrito de Qingyang de la prefectura de Chengdu, a lo largo del río Modi. El yacimiento de Jinsha fue descubierto accidentalmente en febrero del 2001 durante unas obras de construcción estatales. Localizado a 50 kilómetros de Sanxingdui, el sitio floreció en torno al siglo XI a.C. y comparte similitudes con objetos enterrados en Sanxingdui. En el yacimiento se han encontrado artefactos de jade, marfil, objetos de bronce, de oro y tallados en piedra. A diferencia del yacimiento de Sanxingdui, Jinsha no tenía una defensa amurallada. La cultura Jinsha, 1250 a.C., fue una fase final de la cultura Sanxingdui y representa una relocalización del poder político central en el antiguo reino Shu. La ciudad fue construida a orillas del río Modi. A pesar de ser un lugar de rica historia, el Museo de Jinsha no tiene muchos visitantes. Se proporcionan explicaciones y descripciones en inglés. El Museo de Jinsha puede ser más interesante para aficionados por historia o arqueología, y recomendamos hacer una investigación previa o contratar una guía para aprovechar al máximo su visita. Número 12. Las grutas de Longmen. Las grutas de Longmen están situadas a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, en la República Popular China. Las grutas, que contienen numerosos objetos budistas, están entre dos montañas, Xiangshan al este y Longmenshan al oeste. El río Yi cruza la zona. Por eso a veces esta área se conoce como Yike, de norte a sur. La distancia cubierta por las grutas es de 1 kilómetro, junto con las cuevas de Mogao y las grutas de Yungang. Las grutas de Longmen
son uno de los sitios con esculturas antiguas más famosos de toda China. Desde el año 2000 están consideradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La construcción de las grutas se inició cuando la dinastía Wei del Norte trasladó la capital a Luoyang. A partir de ese momento, cada uno de los emperadores contribuyó en la construcción de las grutas. La construcción continuó durante las dinastías Sui y Tang. Cada una de las estatuas presenta un estilo distinto, no tanto por el periodo de construcción, sino porque están realizadas por artistas diferentes. Número 11. El canal Lingkou. El canal Lingkou está situado en el condado de Xingan, cerca de Guilin, en el noreste de la provincia de Guangxi, China. Conecta el río Xiang con el río Li, por lo que forma parte de una vía fluvial histórica entre el Yangtze y el delta del río Perla. Fue el primer canal del mundo que conectó los valles de dos ríos y permitió que los barcos viajaran 2.000 kilómetros desde la latitud de Pekín hasta Hong Kong. En el 214 a.C., Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin, 221-206 a.C., ordenó la construcción de un canal que conectara los ríos Xiang y Li para atacar las tribus Baiyue del sur. El arquitecto que diseñó el canal fue Shi Lu. Es el canal que sigue las curvas de nivel más antiguo del mundo y recibe su agua del Xiang. Tiene una longitud de 36,4 kilómetros y fue equipado con 36 esclusas en el 825. Hay una descripción clara de esclusas en el siglo XII, que probablemente se instalaron en los siglos X u XI. Su diseño también contribuía a la conservación del agua al desviar hasta un tercio del caudal del Xiang al Li. El canal se ha situado en la lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Número 10. Las campanas del Marqués de Zheng, el bianzhong del Marqués Yi de Zheng o Zhenghouji Bells en inglés. Es un instrumento de percusión que fue desenterrado en 1978 en el mausoleo de Zhenghouji, en la prefectura de Suzhou, provincia de Hubei, China. El bianzhong fue construido en el año 433 a.C. El instrumento está compuesto por dos estructuras de madera. Una de ellas mide 7,48 metros de largo por 2,65 metros de ancho. La otra estructura mide 3,35 metros de largo por 2,73 metros de ancho. Las dos se colocan en perpendicular una con respecto a la otra. Está formado por 65 campanas, que se dividen en 3 niveles y a su vez en 8 grupos. El nivel superior lo integran 19 campanas divididas en 3 grupos. El nivel intermedio dispone de 33 campanas divididas en 3 grupos. Y el nivel inferior posee 12 campanas en 2 grupos y una campana muy grande. La campana más grande mide 153,4 centímetros de alto y pesa 203,6 kilogramos. La más pequeña mide de alto 20,4 centímetros y pesa 2,4 kilogramos. Al tañer las campanas se pueden obtener 2 tonos distintos de cada una de ellas. Dependiendo del lugar en donde sean golpeadas, la diferencia entre los 2 tonos puede ser de tercera mayor o tercera menor. La extensión tonal comprende desde Re 2 hasta Re 7. Los tonos intermedios pueden llegar a ser hasta 12 tonos distintos. Los mazos que sirven para tañer las campanas se encuentran junto al bianzhong. Número 9. Las cuevas de Mogao. Las cuevas de Mogao son un conjunto de 492 templos situados cerca de la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu de la República Popular China. Se las conoce también como las cuevas de los 1000 Budas, las grutas de Mogao o las cuevas de Dunhuang. En el año 1987 fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Las cuevas de Mogao son el mayor Ming hoy de Asia Central, formando un conjunto de más de 400 templos, decorados con pinturas murales y donde se encuentran miles de esculturas, manuscritos, etc. Estas grutas se encuentran en un importante enclave de la Ruta de la Seda, que hasta la Edad Moderna y desde la prehistoria fue una red comercial que llegó a comunicar en su época de esplendor el gran imperio chino y el imperio romano. Durante muchos siglos fue un importante centro de oración budista.
posiblemente debido a su importante posición geográfica, que a pesar de que se encuentra en medio del desierto del Gobi, hizo que este enclave se convirtiera en la puerta occidental de China o del este asiático. Número 8. La aldea neolítica de Bampo. Bampo es un sitio arqueológico descubierto en 1953 y situado en el valle del Río Amarillo, al este de la ciudad de Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, en la República Popular China. Contiene los restos de varios asentamientos neolíticos bien organizados que datan aproximadamente del 4500 a.C. Es un área grande de 5,6 hectáreas, rodeada por un foso, posiblemente defensivo, de 5 o 6 metros de ancho. Las casas eran circulares, construidas de barro y madera con techos colgantes de paja. Están basadas en cimientos enterrados. Parece haber áreas de entierro comunal. Bampo es el sitio tipo asociado con la cultura Yangshao. Los sitios arqueológicos que poseen similitudes con la primera fase en Bampo se consideran parte de la fase Bampo, entre el 5000 y el 4000 a.C. De la cultura Yangshao, Bampo fue excavado entre 1954 y 1957 y abarca una superficie de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. De acuerdo con el paradigma marxista de la arqueología que prevalecía en la República Popular China durante el momento de la excavación del sitio, Bampo fue considerado como una sociedad matriarcal. Sin embargo, las nuevas investigaciones contradicen esta afirmación, y el paradigma marxista se está eliminando gradualmente de la investigación arqueológica moderna china. En la actualidad, a partir de la evidencia arqueológica, poco se puede decir de la estructura religiosa o política de esta cultura. En la actualidad en este sitio se encuentra el Museo Bampo Xi'an. Número 7. Las ruinas de Sanxingdui. Sanxingdui es el nombre de un yacimiento arqueológico en la ciudad sichuanesa de Guang'an, China, y se ha considerado que es el yacimiento de una ciudad del antiguo reino Shu. Esta cultura de la Edad de Bronce, antes desconocida, fue redescubierta en 1987, cuando arqueólogos sacaron a la luz piezas arqueológicas que el carbono 14 situaba en los siglos 11 y 12 a.C., no habiendo dejado rastro en la memoria histórica, ni siquiera en mitos. La cultura desconocida que produjo estas piezas es ahora conocida como cultura de Sanxingdui. El museo que alberga estos objetos se encuentra cerca de la ciudad de Guang'an. El yacimiento arqueológico de Sanxingdui está situado a unos 40 kilómetros en el noreste de Chengdu, en Sichuan, a 10 kilómetros al este de la ciudad de Guang'an, pero a 50 kilómetros de la ciudad de los tesoros. La evidencia de una cultura antigua en esta región se encontró por primera vez en 1927, cuando un campesino con recursos desenterró un gran alijo de reliquias de jade mientras dragaba una zanja de riego, muchas de las cuales se abrieron paso a través de los años en manos de coleccionistas privados. En 1931, el descubrimiento llamó la atención de Vivian Donithorne, un misionero anglicano destinado a la Iglesia del Evangelio de Guang'an. Reconoció la importancia del descubrimiento y se puso en contacto con un magistrado local, así como con Daniel Shitz-Dai, catedrático de geología en la Universidad de la Unión de China Occidental. Los tres visitaron el sitio y lo fotografiaron y midieron. A través del magistrado se adquirieron algunos artículos y se enviaron al Museo de Uuko. Luego, en 1934, David Crockett Graham, el nuevo director del Museo de Uuko, organizó la primera excavación arqueológica del sitio en 1986, cuando varios trabajadores locales encontraron, por casualidad, una fosa de sacrificios que contenía miles de objetos de oro, bronce, jade y de cerámica que habían sido rotos, quizá ritualmente desfigurados, quemados y cuidadosamente enterrados. Los investigadores quedaron sorprendidos al descubrir un estilo artístico que era completamente desconocido en la historia del arte de China, cuyos fundamentos habían sido la historia y piezas de las civilizaciones del Río Amarillo. Número 6. Yaohe. Las ruinas de Yaohe están situadas a unos 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Turfan, en la región autónoma uigur de Xinjiang de la República Popular China. Estas ruinas corresponden a una antigua ciudad que fue el centro económico, político
militar y cultural de la zona durante el periodo comprendido entre el año 108 a.C. al 450, la ciudad fue la capital del antiguo reino de Cheshi y quedó abandonada en el siglo XIII. Las ruinas ocupan un área de 220.000 metros cuadrados y están consideradas como las ruinas de una ciudad construida en tierra mejor conservadas del mundo. La ciudad se construyó en un pequeño islote situado entre dos ríos que le proporcionaban una defensa frente a los ataques de los enemigos. Las ruinas presentan algunas características que la distinguen de otras ciudades de la época. Una de ellas es la ausencia de murallas defensivas, sustituidas aquí por la barrera natural de los ríos. Otra de las características distintivas de Yaohe es el hecho de que los edificios se construyeron excavando en la tierra y que apenas se utilizó madera para su construcción. Yaohe disponía de una gran avenida central de 350 metros de largo que dividía la ciudad en tres zonas distintas. Cada una de ellas tenía un propósito distinto. Una, la situada al oeste de la avenida, estaba destinada a la residencia de la gente común. Otra, situada al este, a la residencia de los aristócratas, y la tercera, al norte de la ciudad, a los templos. Las ruinas que se pueden ver en la actualidad corresponden a la época de la dinastía Tang. Las viviendas no tienen puertas que den acceso directo a la calle, ya que la defensa militar era uno de los puntos de mayor interés en la época. La zona de los templos contiene un total de 101 estupas datadas hace más de 1600 años. Al oeste de la ciudad se encuentran las grutas Yarkol, un conjunto de 7 cuevas que contienen numerosas pinturas que ocupan alrededor de 150 metros cuadrados de superficie total. Las pinturas fueron realizadas por encargo del último de los reyes de Cheshi. Número 5. El campanario de Xi'an. El campanario de Xi'an, construido en 1384 a comienzos de la dinastía Ming, es un símbolo de la ciudad de Xi'an y uno de los mejores monumentos de China. Contiene varias grandes campanas de bronce de la dinastía Tang. Su base es cuadrada y tiene una superficie de 1.377 metros cuadrados. La torre es de ladrillo y madera y tiene casi 40 metros de altura. Durante la dinastía Ming, varios terremotos sacudieron la zona de Guangzhou. Había un gran río que discurría por el centro de la ciudad de Xi'an y surgió una leyenda. Había un dragón en el río que siempre estaba activo y provocaba los terremotos. Un funcionario del gobierno de Xi'an creyó esto, por lo que ordenó que los herreros de toda la ciudad hicieran una cadena de hierro de varios miles de metros de longitud para atrapar al dragón y hundirlo en el río. Después ordenó que 5.000 artesanos repararan el campanario día y noche para que la torre contuviera al dragón. Creía que esto reprimiría firmemente al dragón bajo el río y que no volvería a estar activo y causar terremotos. Después de la construcción del campanario, nunca volvieron a suceder terremotos en Xi'an. Xu Yuanshang, el patriarca de la dinastía Ming, nació pobre y sus padres fallecieron pronto. Cuando era muy pequeño, dependía de cuidar las ovejas a los demás. Cuando creció, se fue de su casa y se hizo monje. Cuando se convirtió en emperador, tenía miedo de que el verdadero emperador en algún lugar del país, dragón hijo del cielo, significa rey enviado del cielo. El dragón es el símbolo del emperador, luchara por el trono con él. Ordenó construir campanarios para reprimir el poder del dragón. En la antigüedad, Xi'an era la ciudad de los emperadores, y en ella estaba trono del emperador, y el poder del dragón era muy fuerte. Xu Yuanshang tenía miedo, por lo que el campanario de Xi'an se construyó no solo rápidamente, sino también muy alto. Número 4. El Observatorio de Taosi. Las culturas antiguas de todo el mundo tenían una comprensión sorprendentemente avanzada del movimiento de los objetos en los cielos sobre nosotros, y la gente que vivía en China no era diferente. El Observatorio Taosi, ubicado en la provincia de Shanxi, es uno de los observatorios más antiguos conocidos en el mundo. El observatorio era parte del sitio Taosi de la larga cultura Shan, y su descubrimiento ha proporcionado información valiosa sobre el desarrollo temprano del conocimiento astronómico. El sitio fue descubierto por primera vez en 1970
pero no fue hasta excavaciones posteriores que se comprendió el verdadero significado del observatorio. El sitio incluye una gran estructura circular con un diámetro exterior de alrededor de 197 pies o 60 metros. La estructura está formada por 3 círculos concéntricos de tierra, apisonada con una serie de piedras verticales y agujeros para postes que muestran dónde alguna vez estuvieron los pilares de madera. El observatorio está orientado de manera que se alinea con el amanecer y el atardecer durante los solsticios de verano e invierno. Esta alineación precisa habría permitido a los antiguos astrónomos rastrear los cambios de estaciones. La capacidad de predecir solsticios y equinoccios habría dado a los gobernantes y sacerdotes de Taosi un control significativo sobre los ciclos agrícolas y las ceremonias religiosas. La presencia del observatorio aquí resalta la comprensión avanzada de la astronomía que poseía la gente de la larga cultura Shan y la capacidad de integrar este conocimiento en su vida diaria. Además, el sitio ha producido una serie de artefactos que brindan una imagen más amplia de su cultura, que incluyen herramientas de cerámica, jade y hueso, así como evidencia de estructuras sociales complejas y artesanía avanzada. El sitio continúa siendo un foco de investigación y estudio a medida que arqueólogos e historiadores trabajan para descubrir más detalles sobre las personas que construyeron y utilizaron este notable lugar. Número 3. Las ruinas Jinshu. Taosi también albergó un observatorio astronómico, el más antiguo de Extremo Oriente. Fue descubierto entre los años 2003-2004. Los arqueólogos desenterraron unos cimientos semicirculares de la fase Taosi Media, justo al lado del muro sur del recinto Taosi Medio, y que pudieron ser usados para observaciones astronómicas. La estructura consiste en una trayectoria externa con forma semicircular y una plataforma semicircular de tierra prensada, con un diámetro de unos 60 metros. La plataforma tiene 42 metros de diámetro y más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Puede ser reconstruido como un altar de 3 niveles. Si uno se posiciona en el centro del altar y observa a través de las ranuras, se puede discernir que la mayoría de las ranuras se orientan respectivamente hacia un punto específico de la montaña Chongfen, situada al este. Número 2. El Palacio Daming. El Palacio Daming fue el complejo del Palacio Imperial de la dinastía Tang, ubicado en su capital Chang'an. Sirvió como residencia imperial de los emperadores Tang durante más de 220 años. Hoy está designado como un sitio de Patrimonio Nacional de China y parte del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Rutas de la Seda, la red de rutas del corredor Chang'an-Tianshan. El área está ubicada al noreste de la actual Xi'an, provincia de Shanxi. El palacio fue conocido originalmente como Palacio Yong'an, pero fue renombrado como Palacio Daming en 635, en 662. Después de las renovaciones al palacio, fue renombrado como Palacio Penglai. En 670, fue renombrado como Palacio Hanyuan o Palacio Yuan. Finalmente, en 701, el nombre fue cambiado a Palacio Daming nuevamente. Número 1. El Ejército de Terracota. En 1974, los agricultores locales estaban cavando un pozo cuando se toparon con una estatua, luego otra y otra. Así fue como se descubrió accidentalmente al Ejército de Terracota. Estos ejemplares de tamaño natural e intrincadamente detallados recreaban soldados, caballos y carros. Se dispusieron en formación de batalla para proteger la tumba cerrada del primer emperador de China, el Ejército de Terracota de Qin Shi Huang. El sitio comprende una extensa necrópolis subterránea construida para acompañar al emperador al más allá. Las excavaciones posteriores revelaron la extensa área de la tumba del emperador. Ver a estos guerreros de terracota es tan asombroso que no hay dos de ellos que tengan las mismas características. Cada uno muestra expresiones faciales únicas y presenta peinados e incluso estilos de armadura. Mientras que se ha excavado y estudiado mucho, la cámara funeraria principal del emperador Qin Shi Huang permanece inexplorada. Esto debido a los increíblemente peligrosos niveles de mercurio detectados alrededor de la tumba del emperador. La posibilidad de dañar la tumba también disuade a los arqueólogos de intentar abrirla.
Sin embargo, el sitio sigue estando entre los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!